Muy bien, estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre un libro póstumo, de hecho, que escribiera eh, al inicio de 1974 el expresidente de la República, ya fallecido, Patricio Aylwin Azócar. Se llama La experiencia política de la Unidad Popular, que habla desde el periodo que duró el gobierno de Salvador Allende de 1970 a 1973. Es un libro póstumo, como decíamos, apareció hace algunas semanas atrás, lanzado por la editorial Penguin Chile, y hoy día estamos junto al hijo del expresidente Patricio Aylwin, Miguel Aylwin, quien nos va a comentar. Vamos a conversar de eso, sobre este libro póstumo del ya fallecido presidente Patricio Aylwin Azócar. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muy bien. Aquí estamos, encantado de participar en este podcast. He revisado las anteriores entrevistas que ha hecho usted y con mucho gusto participo en él. Bueno, al inicio siempre le preguntamos a nuestro invitado sobre su trayectoria. Sé que usted es abogado, pero obviamente también ha tenido una trayectoria profesional individual más allá de ser hijo del expresidente Elwin. No sé si nos puede comentar de eso para iniciar esta conversación. Bueno, yo soy abogado, como usted lo dice, no obstante, bueno, de ser parte de una familia de políticos, yo también estuve bastante involucrado en política en mi juventud y en la época universitaria y posteriormente también. Pero en definitiva yo me quedé como a cargo del negocio de la familia, que mi padre era abogado, ejercía su profesión después del golpe militar, volvió a ejercer su profesión y ahí yo me incorporé a trabajar con él y con mi tío Andrés y con sus otros hermanos y formamos un estudio que hasta el día de hoy estamos, en fin, encabezando. Bueno, hablemos del libro, La experiencia política de la Unidad Popular, que es justamente eso, es el análisis que hace en 1974 el expresidente Elwin, después de haber visto obviamente todo lo que ocurrió con el gobierno de Salvador Allende y también con el golpe militar. ¿Qué pasó con este libro? Porque es un libro póstumo lanzado en 2023, ya un tiempo después de que falleció el expresidente Case. ¿Fue una decisión familiar de ustedes? ¿Fue una decisión del expresidente que dijo, bueno, publiquen esto en tal fecha o en tal tiempo? ¿Cómo se gestó este libro? Bueno, a ver, lo primero que es importante aclarar es que si bien es cierto que él empezó el año 1974 a escribir este libro, no lo concluyó en esa época y lo retomó en varias oportunidades después. Y eh, después vino la época en que él le tocó ser protagonista y candidato a presidente de la República y presidente de la República. Y después de terminado su mandato presidencial, él volvió a retomar la escritura de este libro. Y yo diría que por el año 2011, 2012, él ya lo tenía prácticamente listo. Eh, pero como lo fue escribiendo en diversas etapas, entonces lo fue como revisando con siempre lo que había escrito antes. Él era muy exigente y muy riguroso respecto de las cosas que él escribía, en fin, entonces hizo un trabajo de largos años, de mucha reflexión y además de mucha documentación, porque él siempre quiso que el testimonio de él sobre esta etapa fuera muy documentado. Y uno se sorprende al leer el libro, que yo leí varios de sus capítulos en la época en que él los escribía y que me preguntaba opinión, en fin, pero ahora verlo en su conjunto, ver la rigurosidad con que él hace las citas, con que recuerda incluso sus propias actuaciones a través de sus discursos, a través de sus intervenciones en el Senado, en fin, en las juntas del partido, de los documentos que él escribió.
internos del partido para fijar posiciones en las materias que eran súper difíciles en esa época. Impresiona la rigurosidad con que está escrito y además, en fin, como se trata de una época tan especial de la vida de nuestra patria, es un libro súper interesante. ¿Qué pasaba con... Que no es Sí. porque sea mi padre, pero recomiendo leerlo. ¿Eh? ¿Y qué pasaba con Patricio Aylwin antes de que llegara Salvador Allende al poder? ¿En qué se desempeñaba él para la gente que obviamente es más joven o que no tiene mayor información? ¿Cuál era la actividad, por así decirlo, profesional, política del presidente Aylwin en 1969, 70 por ahí? Bueno, en esa época ya él estaba prácticamente de lleno en la política. Pero antes de eso, antes del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, mi padre ejercía la profesión como abogado, era profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, eh, y, y después de que hacía clases en la mañana, se iba a los tribunales en la tarde y a última hora de la tarde se iba al partido donde ejercía su actividad política, hasta que fue elegido senador de la República el año 65. Y, y, y en fin, en esa época ya cuando asumió el presidente Allende, mi padre había sido reelecto como senador eh, en, de la circunscripción de Curicó, Talca, Linares y Maule. O estaba Oye, terminando su primer periodo, porque la reelección fue el año 73. claro, de hecho, uno lee algunos pasajes del libro y se da cuenta la mirada política que tenía Patricio Aylwin. Es decir, él no era solamente un espectador, sino que era un protagonista dentro de un mundo convulsionado políticamente. Pero, eh, ¿cuál diría usted, Miguel, que es como la base que sustenta la mirada del presidente Aylwin en todo el gobierno de la Unidad Popular? ¿Era un opositor, era un espectador, o fue alguien que trató de conciliar todo esto que no se sabía muy bien hacia dónde iba? Bueno, el libro lo refleja muy bien. La verdad es que el dilema que enfrentó el país al elegir a un presidente democráticamente con las reglas constitucionales de ese entonces. Recordemos que si no había mayoría absoluta, era el Senado el que tenía que pronunciarse sobre las dos primeras mayorías que habían. Entonces, si bien es cierto que Salvador Allende ganó la elección presidencial, no alcanzó la mayoría absoluta, por lo cual la elección le correspondía hacerla al Congreso Nacional, entre las dos primeras mayorías. Y ese fue uno de los primeros desafíos que enfrentó la democracia cristiana, en la cual militaba mi padre, fue presidente de ese partido en varias ocasiones. Era si iba a escoger a la primera mayoría, Salvador Allende, o iba a escoger a Jorge Alessandri, que había sacado la segunda mayoría. Obviamente que la intención siempre fue lo que se produjo, que fue elegir a la primera mayoría y a Salvador Allende. No obstante, había siempre dudas por el origen ideológico de que representaba Salvador Allende y su coalición, incluido el Partido Comunista, de que pudiera esta coalición ser una amenaza para el sistema democrático chileno y de que pretendiera instaurar una dictadura del proletariado, como era su visión ideológica, que en el mundo de esa época era conocido qué es lo que significaba, o sea, era la supresión de la democracia tal como la conocemos
y era la instauración de la dictadura del proletariado con un partido único, en fin, que era. Entonces, ahí se gestó la idea de negociar con el presidente electo, o con la primera mayoría, en este caso, un estatuto de garantías constitucionales en las cuales a mi padre le tocó un papel destacado en su calidad de abogado, jurista, en fin, especialista en derecho administrativo y constitucional. Entonces, concordaron una serie de reformas a la Constitución de modo que se pudiera garantizar el derecho a la opinión, la libertad de asociación, las libertades públicas, la libertad de información, etcétera. Entonces, en fin, ese es uno de los capítulos que se relatan al comienzo de este libro, que es bien interesante porque ahí en fin, se dan a conocer todas las posiciones que en esa época se formulaban al respecto. ¿Y la posición del presidente Elwin cuál era? ¿Era más bien de generar este estatuto de garantías constitucionales o Él era... fue impulsor de esa idea, fue impulsor de esa idea. ¿eh? Y fue impulsor de esa idea siempre en la idea de colaborar con el gobierno del presidente Allende, pero de defender también lo que eran sus convicciones democráticas, para impedir que ese gobierno fuera sobrepasado por, en fin, las ideologías que estaban muy en boga en ese momento y que eran bastante totalitarias. Hay bueno, un hecho que yo diría es como muy famoso, que también obviamente está en el libro, obviamente relatado por el presidente Elwin, que esta cena que tuvieron con Raúl Silva Enríquez, que era cardenal de la Iglesia Católica, y Salvador Allende, que es en 1973. No sé si nos puede contar de eso y también cuál es la impresión que deja esta última especie de conversación. Es decir, el presidente Elwin relata cómo finalmente trataron de llegar a un acuerdo con Allende en la casa del cardenal y eso finalmente no tuvo fruto. Sí, la verdad es que, bueno, él siempre estuvo muy abierto a buscar soluciones que permitieran dar una salida distinta a la que en definitiva se dio. Y eso no tan solo se produjo en esta cena privada en la casa del cardenal, sino que se produjo, en fin, en muchas otras oportunidades. También hubo un diálogo formal en el cual el presidente Allende recibió a la democracia cristiana, entre ellos que estaba presidida por mi padre, en La Moneda, eh, eh, meses antes de la cena en la casa del cardenal, en la cual el propio presidente había llamado a un diálogo a la oposición para los efectos de buscar alternativas de solución. Mi padre siempre estuvo disponible a eso, incluso con el rechazo de una buena parte de la democracia cristiana, que estaba por no dialogar, por no buscar soluciones. Digo, no es por no buscar soluciones, sino que por no dejar pasar ninguna cosa al gobierno. Hay un tema también que me gustaría preguntarle de manera personal que tiene que ver con las sensaciones desde dentro, Perdón, porque sí, pero volviendo un poco hacia atrás, porque no le contesté derechamente la pregunta respecto de la cena en la casa del cardenal. Obviamente que es uno de los puntos más importantes del libro, en el cual él eh, relata cómo fue esa cena, qué es lo que se planteó ahí, cuál fue todo el ambiente previo al que había. Incluso mi padre fue a esa cena sin pedirle autorización al partido, porque el partido había
acordado no hacer ningún diálogo con el gobierno. Y él le informó al vicepresidente del partido, al doctor Holguín, que iba a ir a esta cena que había sido convocada por el cardenal. Entonces, esa cena fue muy importante porque, en definitiva, las posibilidades de llegar a un acuerdo se fueron cerrando en la medida que el presidente Allende estaba muy horquillado entre las presiones de los partidos que lo soportaban, y tenía muy escasa posibilidad de maniobra. Entonces no llegaba a compromisos reales para poder resolver temas que eran cruciales. O sea, había una reforma constitucional que había sido aprobada por el Congreso, sobre que establecía las 3 áreas de la economía y que el gobierno se negaba a promulgar. Entonces, en fin, había ahí una situación en la cual el presidente Allende no tomaba las decisiones que pudieran haber encaminado hacia una salida distinta a la que se produjo. Le comentaba hace un momento sobre el tema personal, porque me imagino que desde dentro es diferente ver la situación desde el análisis histórico o más documentado desde afuera. ¿Qué sensación tiene usted, si es que a lo mejor lo conversó con el expresidente Elwin? ¿Qué creía él? ¿Era inevitable el golpe? Más allá de las tratativas y de todo lo que se trató de evitar, pero ¿llegó en algún momento él a decir o a pensar que esto era inevitable? Él, él creía que podía evitarse, pero si se daban los pasos que correspondían para esos efectos. Y lamentablemente esos pasos no se dieron. Y él se jugó porque se dieran esos pasos. Él fue muy franco, muy sincero con el presidente, decirle: presidente, tome estas medidas, haga esto, busquemos por este lado, comprometámonos a un camino. Y entonces él propuso salidas que en definitiva no fueron recogidas por la misma situación que el presidente tenía, no porque el presidente eh, eh, no quisiera, es que no podía por por la presión que él tenía de sus propios partidos. El propio Partido Socialista, que era su partido, estaba en una posición absolutamente eh, fuera de cualquier posibilidad de que se encontrara un acuerdo. Quería empujar las cosas hacia el poder total, hacia conquistar el poder total, hacia la dictadura del proletariado. Y si bien Allende no quería eso, no tomaba las decisiones que correspondían para evitarlo. ¿Qué pasó con, bueno, usted lo comentaba al inicio, esto fue un libro que se va escribiendo durante el tiempo. ¿En qué momento ustedes deciden vamos a publicar este libro y si eligieron o no el contenido o el libro estaba ya determinado de cómo se publicó? Es decir, hubo una decisión del presidente de decir esto es lo que se va a publicar o ustedes decidieron finalmente el material que iba a ir en el libro La experiencia política de la Unidad Popular. Bueno, una de mis hermanas dice que mi papá nunca nos fregó mientras estaba vivo, pero que después que se murió nos dejó con varios cachos. ¿Eh? Entonces, y uno de los, entre comillas, cachos, porque yo creo que este es un tremendo libro, un tremendo aporte para la historia en este país, en fin, es una idea súper clara respecto de una época tan dolorosa de Chile, fue esto, de
tener que estar claro de que éramos depositarios de un documento de esta naturaleza y de esta potencia y fuerza, y que él no se decidió a publicarlo en vida. Y entonces nosotros nos preguntábamos, ¿qué hacemos? ¿No lo publicamos? ¿No lo publicamos? Si lo publicamos, ¿cuándo lo publicamos? Entonces, bueno, tuvimos varias conversaciones entre los hermanos y obviamente que nosotros no tenemos autoridad de ningún tipo para sustraer del conocimiento público una cosa que fue escrita por un expresidente de la República y por un político, en fin, que tiene un nombre, un prestigio. Y entonces ahí el tema era cuándo lo publicábamos, porque teníamos que publicarlo para cumplir con esta... eh, eh, y nos pareció oportuno hacerlo este año, cuando se conmemoran los 50 años del golpe de Estado, que era una manera de hacer un aporte a una reflexión política sobre nuestro país, sobre la historia de nuestro país, sobre el futuro de nuestro país. Porque aquí están contenidos, digamos, ideales y también dilemas que, que no se resolvieron oportunamente y en buena forma y que nos llevaron a una desgracia brutal como fue el golpe de Estado. Bueno, de hecho también para el lanzamiento del libro estuvo nada más ni nada menos que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, estuvo Carlos Peña también, un conocido rector, analista, columnista, incluso el presidente de la República. ¿Cómo fue eso? También, no sé si sirvió, quizás puede ser una idea personal, sirvió para mostrar en público políticamente un libro que es de un protagonista de los hechos, es decir, no es solamente alguien que analiza un momento histórico, sino que es un protagonista que da a conocer su mirada personal al mundo político actual que está representado, como decíamos, por expresidente, el actual presidente de la República, es decir, por la misma familia. ¿Cómo fue ese momento para ustedes? No, para nosotros fue muy, muy importante el hecho de que la expresidenta Bachelet haya aceptado eh, a ser comentarista del libro, no tan solo asistir, sino que ser comentarista. Bueno, que el rector Peña y que el propio presidente, que normalmente los presidentes no van a los lanzamientos de los libros, eh, que a quien invitamos y le mandamos con anticipación un ejemplar del libro porque sabemos que él tiene una inquietud intelectual muy grande y que es un gran lector. Le hemos enviado otros textos de libros, de discursos de mi padre, en fin. Entonces, que él haya ido también es un gesto que nosotros valoramos infinitamente y que, en fin, nos da la tranquilidad. Sí, algo ocurrió con la conexión de Miguel. Vamos a ver si podemos retomarla, porque estamos conversando con Miguel Elwin, que es hijo del expresidente Patricio Elwin, un protagonista, obviamente, de lo que ocurrió entre 1970 y 1973. Patricio Elwin, que además fue presidente de la democracia cristiana, y que le tocó vivir en esos momentos la dificultad, la crisis política que se vivió en 1973 con el golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año, también con este libro que está, recordemos, eh, enmarcado dentro de ese periodo, va desde 1970 a 1973, se llama La experiencia política de la Unidad Popular,
que lo escribió, como decíamos al inicio, en el año 1974, una parte, luego durante los años posteriores se fue escribiendo paulatinamente y además luego se completó antes del fallecimiento del expresidente Patricio Aylwin y además que se lanzó este año, hace algunos días atrás, junto a, como decíamos, la presidenta Michelle Bachelet, el rector Carlos Peña, el presidente de la República Gabriel Boric. Vamos a ver si podemos retomar la conexión junto a Patricio, junto a Miguel, perdón, junto a Miguel Aylwin, hijo de Patricio Aylwin, para poder ya finalizar y ver también cómo toman ellos, la familia Aylwin Oyarzún, este tema de este libro póstumo. Lo recalcamos, el libro se llama La experiencia política de la Unidad Popular, de Patricio Elwin Azócar, 1970-1973, y que además tiene que ver con, como decíamos, este año donde se cumplen los 50 años del golpe de Estado. Vamos a ver si está ya nuevamente Miguel para Me- conectarlo. Ahí está Miguel nuevamente, junto a nosotros. Eh, Discúlpenme, perdí nos la conexión, comentaba, no sé, algo sí, pasó. nos comentaba Miguel sobre el lanzamiento del libro. Bueno, estaba señalando que para nosotros era muy importante y muy significativo, en fin, no tan solo que se haya hecho además en la Casa Central de la Universidad de Chile, con la presencia de la rectora, sino que lo haya presentado la expresidenta Bachelet y que haya asistido el presidente de la República. Para nosotros realmente es una especie como de reconocimiento de que se trata de un libro significativo. A propósito de eso, ¿qué le podrías decir a gente joven o a gente adulta que vivió ese periodo? ¿Por qué tienen que leer este libro, La experiencia política de la Unidad Popular? ¿Qué van a encontrar, por así Estamos decirlo? conectados todavía. Sí, ¿qué van a ¿Me encontrar en el escuchas? libro? Sí, yo lo escucho bien. No sé si me escucha ahí, Miguel, por ahí. Vamos a ver si nos escucha Miguel. Algo ocurrió con su conexión. A ver si lo retomamos para poder agregarlo acá. Eh, no sé si nos escucha por ahí. Lo escucho bien malo y lamentablemente Sí, mi conexión está, sí, a lo mejor hay está inestabilidad en la conectada conexión. con el teléfono. No sé si ahora me escucha. Sí, lo escucho, Ahora sí. Le comentaba cuál pero usted era. no me escucha bien. Yo lo escucho bien, lo escucho muy, muy bien. Sí, algo ocurre con la conexión de Miguel para que veamos a ver si podemos conectarnos de nuevo. Hay un tema ahí con la conexión, eh, por el tema de internet. A ver si lo vamos a volver a conectar. Pero les comentaba sobre esto, sobre la experiencia política de la Unidad Popular de Patricio Elwin, eh, Azócar. Podemos comentar también del libro, que es, del expresidente, que es su vida después de 1973 y que fue lanzado en el Salón de Honor de la Universidad de Chile por la presidenta Michelle Bachelet y también por el rector Carlos Peña. Patricio Elwin, que fue también el líder de la transición, recordemos, fue además parte del primer gobierno post-dictadura en 1990-1994. Y como decíamos, está este libro, La experiencia política de la Unidad Popular. Si vamos a la descripción, obviamente, del libro, durante el verano del año 1974, Patricio Elwin escribe o comienza a escribir el 11 de septiembre de 1973, que ocurrió ahí con este tema. A ver si está ahora Miguel. Vamos a ver si no escucha. Creo que no, todavía no está.
Lo junto a nosotros. escucho, A ver si está por ahí. No sé si me escucha bien ahora, Miguel. discúlpeme, pero he tenido unos problemas de señal. Ujú. Ahora lo escucho. Ahora me escucha bien. ¿Usted me escucha? Yo lo escucho bien y lo veo bien. Ya, fantástico. Bueno, hablábamos del lanzamiento del libro y le preguntaba qué es lo que alguien que busca conocer sobre 1970, 1973 podría encontrar en este libro del expresidente Elwin. ¿Qué es lo que podría motivarlo a leerlo? Bueno, yo creo que hay muchas, eh, hay muchos mitos respecto de lo que fue la Unidad Popular, de lo que fueron las personas que fueron protagonistas de la política en esa época, de, eh, respecto a la realidad que se vivió en los 3 años del gobierno de la Unidad Popular, que creo que no se conoce la verdadera historia, eh, y se simplifica. Entonces, unos simplifican diciendo que los que no estaban con la Unidad Popular eran todos unos momios y golpistas y otros simplifican diciendo que, en fin, la Unidad Popular eran todos unos comunistas que pretendían, en fin, ocupar el poder total. Entonces, yo creo que hay que, hay que rescatar lo que fueron los verdaderos dilemas que se vivió en esa época de la Unidad Popular. Y creo que este libro permite desmitificar mucho, porque ahí se revela cómo estaban funcionando las instituciones, cómo algunas instituciones fueron sobrepasadas, cómo se fue llevando al país a un estado de encrispación tal que tuvo un punto de no retorno. Entonces creo que hay mucho que aprender de esa época. Hay mucho que aprender de no volver a cometer errores de sobreideologización, de tratar de imponer un sistema, aun cuando hay una mayoría importante que no concuerda con ese sistema. Entonces, creo que son enseñanzas que, en definitiva, para el futuro del país son muy importantes en términos de que hay que rescatar los valores del diálogo, los valores de la tolerancia, hay que rescatar también la capacidad de poder reconocer eh, eh, las bondades que tienen los proyectos que no son los míos, sino que son de otros, y poder acogerlos y de alguna manera ir avanzando en, 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 en poder conquistar eh, una situación mejor para el país y para los chilenos. No se trata de peleas de políticos, sino que de ir buscando caminos para mejorar la vida del chileno único. ¿Cómo podemos conseguir el libro a propósito? ¿Cómo ha sido la recepción también? No sé si ha tenido comentarios de gente que lo ha leído. Sí, bueno, el libro está en venta en las librerías, también a través de algunos sitios que venden libros, se puede conseguir por internet. Entiendo que hay también unas versiones electrónicas que se pueden bajar, en fin. Así que, y el libro ha tenido súper
hace una semana estaba en segundo lugar de los libros más vendidos de no ficción. Así es que está disponible. Es un tremendo libro, tiene 750 páginas, así que, pero se lee fácil, parece. eh, yo la última lectura que hice fue cuando recién tenía el libro hace como un mes en mis manos. Me senté a las 10 de la mañana y no me paré hasta las 10 de la noche y me lo leí de una zampada. Claro que yo ya lo había leído antes. Claro, pero era el libro completo, es decir, ya el libro que se va a Claro, entregar, el yo libro había final, por leído así decirlo. pedazos, había leído además en papel, escrito en Word, en fin, pero ahora tener el libro en las manos y verlo, y realmente tiene una hilación histórica que lo hace de repente tan entretenido como una novela, porque hay temas que son recurrentes y que vuelven a aparecer en secuencias distintas en el libro. Muy bien, pues Miguel Elwin Oyarzún, que nos habló hoy día sobre este libro, La experiencia política de la Unidad Popular, 1970-1973, de Patricio Elwin Azócar. Muchas gracias, Miguel, gracias por el tiempo y éxito también para traer este libro de memoria histórica hasta nuestros días para entender lo que fue el Chile hace 50 años prácticamente. No, muchas gracias a ti por esta invitación y, en fin, espero que el libro realmente sea una contribución y te pido disculpas por los problemas de conectividad que me aquejaron en el No hay transcurso. problema. Además que las ideas se entendieron y pudimos conversar, así que no hay problema. Siempre ocurre, son gajes del oficio, como dicen algunos. Así es. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Que estén muy bien y éxito en este programa de podcast. Gracias, Miguel, un abrazo. Que estén muy